Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, como les venía diciendo, yo creo que hoy el Señor quiere hacer algo lindo acá en ustedes, en sus vidas, y darles como una recarga de amor, de fe, mostrarles que Él está con ustedes. Yo les pido que por favor ustedes dejen de pensar tanto en sus errores, en sus equivocaciones, en lo que han hecho mal, y que ustedes pongan más sus ojos en lo que Jesús hizo por ustedes. Porque la Biblia es suficiente en explicarnos que Él, el Señor, tiene tanto poder que nos puede hacer justos delante de Dios, nos puede presentar como santos delante de Dios. O sea, la sangre del Señor es tan poderosa que dice en Hebreos capítulo 9, dice que la sangre del Señor limpia nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Entonces lo que Jesús hizo por nosotros es demasiado grande como para que continuemos viviendo la vida cristiana con culpa, para que sigamos viviendo la vida cristiana con miedo, con temor. ¿Qué es que ya fallé? ¿Qué es que me equivoqué? Eso no interesa. Hay suficientes promesas para animarnos a nosotros a seguir creyendo en que lo que Dios prometió lo hará si nosotros hacemos nuestra parte. Dios va a hacer la parte de Él. Pero es algo que tiene que quedar grabado en los corazones. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra allí en el libro de Génesis para que entendamos un poco acerca de la creación y juntamente con la creación podamos entender lo que es el perdón de Dios también y que podamos entender el propósito de Dios también. Amén. Si es que vamos a empezar leyendo allí en Génesis capítulo 5, el versículo 2. Génesis 5, versículo 2. Vamos a empezar allí leyendo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos ante ti nuevamente, Señor, a declarar nuestra debilidad, Señor, nuestra incapacidad, a reconocer que no podemos hacer nada sin ti, por lo menos nada bueno, Señor. Y por eso te pedimos en este lugar, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control. Soy tu hijo que te ama y te necesita, Señor. Yo no puedo hablarles algo de mi cabeza ni de mi corazón. Yo necesito, Señor, despojarme de todo lo mío para que te muevas tú, Espíritu de Dios. Hay necesidad urgente de ti en este lugar, Señor. Y todos te lo pedimos. Interven, Señor. Que lo del hombre se ha puesto a un lado y lo de Dios se magnifique. Lo pedimos. Señor, háblanos y danos oídos para oír lo que el Espíritu tiene que decirle a tu iglesia. Te amamos mucho, Rey. Atamos todo espíritu de confusión, de error, de falsa doctrina. Lo enviamos al abismo y nos despojamos de todo lo nuestro y nos disponemos a escuchar tu verdad, que queremos que sea grabada en el corazón. Lo pedimos todo para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a volver a leer el versículo y vamos a comprender quiénes somos nosotros. Si hay algo importante en la vida del ser humano es entender varias cosas. Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿quién es Dios? Número 3, ¿qué hago en esta tierra? Número 4, ¿qué pasará cuando salga de esta tierra? Amén. Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿quién es Dios? Número 3, ¿qué pasará aquí en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer en esta tierra? Número 4, ¿qué pasará conmigo cuando salga de esta tierra? Entonces, la Biblia
nosotros no necesitamos otro recurso más que la palabra de Dios. La Biblia es completa y es suficiente. Por eso el enemigo siempre la ha perseguido tanto. Por eso el diablo odia la Biblia. Por eso el diablo odia la sana doctrina. El diablo odia la enseñanza bíblica. Si ustedes miran la vida de Jesús, lo que más hizo el Señor fue enseñar. Ustedes ven que Él se sentaba, en los evangelios nos describe cómo fue su vida acá. Nos dice que se sentaba a enseñarle a la gente, a la multitud, y que de pronto entonces venía un endemoniado, se lo traían, y paraba, y entonces liberaba al endemoniado. Nos dice que estaba el Señor enseñando, y de pronto venía la persona enferma. Venían a Él los necesitados. Pero siempre lo encontramos al Señor enseñando, hablando. ¿Por qué? Porque Él fue como un sembrador que salió a sembrar las palabras de Dios en los corazones. Entonces lo que hoy yo estoy haciendo acá es una representación de lo que el Señor hizo hace 2000 años. Venir de parte de Dios con la palabra no mía sino de Dios a sembrarla en sus corazones. En sus corazones. Y a esperar que el Espíritu Santo dé el crecimiento en cada uno de ustedes. Que Él lo hará. Amén. El Espíritu Santo lo hará. Pero que ustedes entiendan que si están aquí sentados escuchando la palabra de Dios, es porque Dios no se ha dado por vencido con ustedes. Es porque Dios no los ha desechado, es porque Dios no los ha cortado, es porque Dios aún sigue teniendo misericordia de cada uno de ustedes. Por eso están escuchando hoy la palabra de Dios sana. Porque pudieran estar escuchando palabras de Dios a través de la Biblia en una falsa doctrina, en una secta. Palabras de la Biblia, sí, pero dirigidas por Dios, no. No, torcidas, desviadas por el hombre, por Satanás. Pero si ustedes están escuchando las palabras de Dios, es porque están caminando aún en el propósito de Dios. Amén. Y necesitan dejar que el Señor rompa las mentiras que el diablo pone en sus cabezas. Y permitirle al Espíritu Santo sacar todas esas promesas que por años han guardado en sus corazones y levantar la cara y decir, vamos para adelante, Señor. Vamos para adelante de tu mano. Amén. Aquí Dios nos está diciendo quién es el hombre. Y hay que entender quién es el hombre. Nos está diciendo que cuando Dios los creó, los hizo. Varón y hembra los creó. Y dice que los bendijo. Y dice que llamó el nombre de ellos. ¿Y por qué no dice Adán y Eva? ¿Por qué no dice que el nombre de ellos fue Adán y Eva, sino Adán? Porque eran uno solo. Eran uno solo. Como en el matrimonio, ¿se acuerdan anoche? En la boda. La palabra del Señor Jesucristo en Mateo 19, que ya no serán más dos, sino una sola carne. Y dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque en el inicio Dios lo creó así. En Génesis 2 se nos va a decir, voy a irlos leyendo para que vayamos entendiendo, pero les pido es que no pierdan ustedes la dirección. En Génesis 2 nos dice cómo Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Génesis 2, 15 nos va a decir cómo lo hizo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios toma en Génesis 1, 26,
toma del polvo de la tierra y forma un muñequito, un cuerpo del polvo de la tierra. Hace barro y lo moldea y hace un muñequito. Y dice que sopla en su nariz aliento de vida. Y fue el primer ser. Y fue el primer ser, el primer hombre, llamado Adán. Pero en Génesis 5 se nos está diciendo que cuando Dios creó a Adán, cuando Dios sopló, respiró en su nariz aliento de vida, no solamente en ese muñequito estaba el hombre, dentro de ese muñequito estaban el hombre y la mujer. El hombre y la mujer estaban allí. Es un misterio. Pero cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice que hace caer en un sueño profundo a Adán. ¿Y qué pasa? Le abre su costado y saca una costilla. ¿Y de su costilla qué formó? La maravillosa mujer que hoy tenemos. Porque la mujer es maravillosa. La mujer es algo precioso y maravilloso. Maravilloso. Entonces, dése cuenta que Dios no vuelve y sopla para darle vida al muñequito que saca de una costilla. ¿Por qué? Porque ya en esa costilla iba el ADN, la sangre que tenía el alma de Eva. Entonces, en el principio, cuando Dios hace las cosas, lo creó ya perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer, al ser humano, los hizo uno solo dentro de un cuerpo, que pasaría posteriormente a separarse en dos cuerpos sin perder el principio de la unidad. ¿Por qué Dios hizo eso? Pues sencillo, porque Dios nos estaba hablando de su mismo ser. Porque en Génesis 1:26 Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así Dios el Padre está en su trono y siendo aún un solo Dios, sale de Él mismo, como del costado de Adán, sale la costilla que es Eva. Asimismo, del mismo Padre, sus palabras se meten en el vientre de María, se hace un nuevo ser llamado Jesús. No son dos dioses, sigue siendo un solo Dios. Entonces, en todo momento Dios nos está mostrando en la Biblia quién es Él, quiénes somos nosotros, su plan que Él tiene para nuestras vidas. Dice esta palabra que cuando Dios los puso en el Edén y da las descripciones de Edén, la tierra de Edén era una tierra geográficamente, territorialmente hablando, gigante, enorme, enorme, de miles y miles de kilómetros. Y esa tierra se la dio Dios al hombre. Y le puso 3 ríos muy grandes para que hubiera suficiente agua para mantener la naturaleza, la vida. Les dio alimento en suficiencia. Les dio piedras preciosas, oro, todo lo que el hombre necesitó, Dios lo puso allí a su disposición. Y Dios le da una compañera que según Dios es una ayuda idónea. En otras palabras, Dios, porque dice que los creó en el capítulo 5 y los bendijo. Cuando Dios tiene un propósito, Dios lo bendice. ¿Y qué es bendecir? Es lo contrario a maldecir. Bendecir es el deseo de Dios y su afirmación, su aprobación, diciendo, este deseo que tengo es un deseo bueno y lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer y lo voy a llevar a cabo. Amén. ¿Por qué es tan importante aprender estas cosas? Si ustedes miran en Génesis 1, cada día que el Señor hace algo bueno, cada vez que hace algo el Señor se da cuenta que es bueno en gran manera y lo bendice. Entonces, cada uno de ustedes necesita grabar esas palabras en su corazón. Dios tiene todos los recursos suficientes
para que ustedes lleven a cabo el trabajo que Dios les ha dado para hacer. Y Dios dijo, aquí tengo esta mujercita especial para mí. La he creado como una nueva mujer llamada Sujei. Es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Y Dios la bendijo. Él la bendijo. Y Él dijo, yo tengo un propósito para ella, que yo voy a hacer a través de ella. Y la pongo en un lugar, la ubico geográficamente en un lugar y la rodeo de todo lo que necesita para que cumpla con lo que yo le mandé a hacer. ¿Adán sabía qué tan grande era el Edén? No. Yo creo que el hombre no alcanzó a recorrer tanto. ¿Adán llegó a explorar qué tan rico era? No. Él no se dio cuenta de todo el oro, de todas las piedras preciosas, de los tesoros que Dios le proveyó a él. No alcanzó a pasar suficiente tiempo con su esposa para enseñarla e instruirla en lo que Dios también les dio. Dios les dio oficio, trabajo o propósito y les dio leyes. ¿Por qué les dio leyes? Porque necesitaban estar enfocados. ¿Qué leyes les dio Dios? Una sola. No vayan a comer de este fruto. De un árbol igual a todos los demás, a la vista un árbol igual a todos los demás, pero que su fruto traía el conocimiento del bien y del mal. Conocimiento que Dios les iba a dar a ellos en su tiempo. Y yo quiero que usted repita conmigo, Dios tiene tiempos. Dios tiene tiempos. Y el no de Dios a una oración nuestra es una bendición, porque significa que no estoy preparado para recibir lo que estoy pidiendo, pero que Dios me lo va a dar cuando yo esté listo. Pero Dios tiene tiempos. Y yo no puedo rápidamente desanimarme, desmotivarme, cuando ni siquiera me he dado cuenta de los tesoros que Dios ha puesto a mi disposición. No me he dado cuenta de lo rico que soy. Y ya estoy desanimado. Y ya estoy que boto la toalla y que digo no puedo más. Cuando ni siquiera me doy cuenta de lo rico que soy en Cristo. Todos los recursos, el propósito, el camino tan largo que tiene el Señor para mí. Porque el camino que tenía Dios para Adán y para Eva era ¿cómo? Largo. Pero ellos no lo habían entendido. No lo comprendieron. Estaban apenas empezando a descubrir la vida. Así como nosotros empezamos a descubrir ¿cuál vida? La vida en Cristo. Empiezo a descubrir que la oración funciona o no funciona. Empiezo a descubrir, oiga, si sirve orar. Empiezo a descubrir que mi Dios al que yo le oro, al que le creo, sí sana. Sí sana enfermedades. Empiezo a descubrir que mi Dios en el que yo creo y confío, sí provee, sí escucha, sí responde, sí está conmigo. Estoy apenas empezando a descubrir un mundo tan grande y tan maravilloso, así como Adán y Eva estaban apenas empezando a descubrir. Pero así como Dios permitió que la serpiente, que era la encarnación de Satanás, el adversario, significa la palabra Satanás, en hebreo es Hasatán, en hebreo, y Hasatán en hebreo significa adversario. Entonces tenemos un enemigo, lo cual no es malo, es muy bueno que tengamos un enemigo. Es muy bueno que tengamos un enemigo, porque eso nos enseña a depender más de Dios, a confiar más en Él, a pedir su protección, su cuidado, su defensa. Estamos descubriendo. Y ellos no se dan por
entendidos, ellos no comprenden lo terrible que es Satanás o Hasatán. Y entonces en la culebra encuentra a Eva una amiga. Claro, ¿por qué una amiga? Porque empezó a hablarle, porque empezó a escucharla. Gran error. Porque el adversario no es amigo. Jesús dijo que es ladrón. Y viene a robar, matar y destruir. ¿Mató a Adán y a Eva? Sí los mató. Espiritualmente ellos murieron. Cuando le creyeron a Hasatán o al diablo y desobedecieron a Dios. ¿Los robó? ¿Qué tanto perdieron a Adán y Eva cuando salieron de Edén? Ustedes se imaginan cuando ellos están por fuera de Edén, imagínense el paraíso, y ahora están en un desierto, tierra seca, no encuentran agua, a mirar en qué piedra, en qué monte se esconden, ahí para empezar a medio pasar el frío. ¿Se imaginan ese momento en que ellos se dan cuenta lo que perdieron? Lo que perdieron. Entonces el enemigo es ladrón también, pero también destruye. Destruyó lo que Dios había planeado para Adán y para Eva, para la familia de ellos, porque ellos iban a tener descendencia. De hecho, Dios lo había dicho, es que todo está en Génesis. Dios había dicho que se multiplicaran y que gobernaran sobre las aves y los peces y los animales de la tierra. Dios les había dado todo porque los había bendecido. Entonces el enemigo les robó, les mató y destruyó el plan, el propósito. Pero nuestro Dios, desde Génesis, nos había dicho a nosotros algo. Y es que en un principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo eran? Nadie lo sabe. Nadie sabe cómo eran los cielos y la tierra que Dios había creado. Nadie. Pero después de esa gran creación, sabemos que vino la rebelión del diablo en el cielo. En el tercer cielo se rebeló contra Dios. Se arrastró a la tercera parte de los ángeles con él. Se convirtieron todos en espantos, en demonios. Y vinieron a esta creación de Dios y ¿qué hicieron? Lo que saben hacer. Le robaron la vida, le robaron la belleza. Mataron todo lo que pudieron. Destruyeron. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿El vacío de qué nos habla? De la ausencia de la vida. De la ausencia de la vida. Así dejó Satanás la primera creación de Dios. La creación en la que hoy estamos es la segunda creación de Dios. Amén. Y eso me habla muchas cosas a mí. Eso me habla de oportunidades. Eso me habla de nuevos comienzos. Eso me habla de un Dios que coge la destrucción, el caos, el desorden, la muerte y lo convierte en vida. Pero la intervención de Dios, el primero de la Trinidad que tocó la tierra, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Leámoslo, léanlo ahí en Génesis 1:2, ¿qué dice? Léanlo. Porque es que yo tengo que aprender cómo ha trabajado Dios y eso es una enseñanza de cómo trabaja Él en mi vida. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces dése cuenta cómo esto me habla a mi propia vida. Porque una parte de la historia me habla de mis errores, de lo que yo he hecho mal, de la culpa, de que no lo voy a lograr. Una parte de la historia me dice todo eso, ¿verdad? ¿Qué estoy viendo hoy? El caos, el desorden. Y digo, bueno, el diablo me robó todo lo que yo tenía y realmente
yo también me dejé engañar, yo tengo culpa en esto, lo único que tengo en mi vida son tinieblas. Tinieblas. Amén. Sin embargo, ese no es toda la historia. ¿Qué nos dice la otra parte de la historia, que es la más maravillosa? Que las tinieblas cubrían. O sea, las tinieblas rodeaban. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás siempre en la vida? Rodear por todo lado. Para decir, lo tengo controlado, lo tengo en mi poder. Miren lo que hizo con Job. ¿Qué hizo con Job? Le quitó todo lo que el hombre terrenalmente tenía. Todo lo perdió Job. Y por último vino y porque Dios le permitió, ¡pum!, tocó su cuerpo y le puso una enfermedad. Entonces lo rodeó, lo cubrió, para que el hombre no tuviera mente, corazón para Dios, que era el objetivo de Satanás con Job. Las estrategias del diablo no cambian, por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra estas cosas. Entonces el enemigo cubre de su tiniebla, de su maldad, de su perversión, de su destrucción, de la desesperanza, cubre la tierra. Pero la parte más maravillosa de la historia, ¿qué dice? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre sobre las aguas. Y eso me enseña una parte maravillosa del Espíritu Santo también, que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero que se mueve como el agua. ¿Y por qué se compara con ese mover del agua? Bueno, Jesús dijo que el que creyera en Él, como dice la Escritura, de su interior brotarían ríos de agua viva. Pero también nos dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 47, nos habla de las aguas salutíferas, o sea, aguas con sanidad, que brotaban ¿de dónde esas aguas? Del trono de Dios. Brotaba un río. Y dice ese río que va brotando del trono de Dios. Dice, comencé a caminar en ese río y me mojó los tobillos. Entonces empezó el Espíritu Santo a moverse en mi vida. ¿Hasta dónde? Estoy sintiéndolo. Estoy empezando a sentir el Espíritu Santo. Ay, tan lindo, sentí ganas de llorar, me sentí como amado, sentí paz, sentí alegría, por un momento se me olvidaron mis problemas. ¿Agua hasta dónde? A los tobillos. Pero dice que ese río, porque Dios, ¿se acuerda que repetimos ahorita que dijimos que Dios tiene qué? Tiempos. Ese río no se quedó en los tobillos, que solamente me tocó y qué lindo el culto y salí feliz. Ahora dice que ese río se creció. ¿Y a dónde le cubría? A las rodillas. Entonces antes me podía mover en ese río, en los tobillos. Cuando uno tiene el agua a los tobillos, ¿puede moverse en el agua fácil o no? Sí. Claro, me muevo para todos lados, salto, brinco, corro. Pero ahora en las rodillas, ese río, entonces me cuesta un poquito más. ¿Qué me empieza a enseñar eso? Que esa presencia de Dios me está poniendo orden. Me está comenzando a controlar, ¿qué? Mis emociones. El ser como un niño que salta, que se alborota, que corre, que hace cualquier cosa. Porque ahora me cuesta más moverme. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios me está rodeando más. ¿Qué está haciendo Dios al rodearnos más de su presencia? Rompiendo la presencia ¿de quién? De las tinieblas. De las tinieblas. Me cuesta porque Dios me está conteniendo. Ya no me puedo mover fácilmente. Ya tengo el Espíritu que me dice, ¡ey, espere, quieta Margarita! ¿Cómo así que está de gritona? ¿Cómo así que está de peleona? Es una relación maravillosa porque el Espíritu Santo aquí adentro le pone a uno eso. Y uno siente el freno. Pero lo más maravilloso es que Dios tiene ¿qué? Tiempos. Y entonces me lleva ahora a otro ¿qué? Tiempo. Y ahora ese tiempo dice que ese río se creció y hasta dónde llegaba. A la cintura, a los lomos. ¿Y qué tan fácil es ya caminar cuando el agua está hasta acá? No es tan fácil.
Y aquí en los lomos está la fuerza de uno, física. ¿Sí lo sabían? Aquí en los lomos uno se aprieta y puede levantar algo más pesado. Entonces Dios me está enseñando poco a poco, como al niño, los primeros pasos. Me está enseñando, me está guiando, me está dirigiendo. Pero también me está limpiando, pero también me está sanando. Está sacando de mi interior toda esa culpa y todo eso que me encierra y la incredulidad y las tinieblas y me está dando luz en abundancia. Porque cada cosa que Dios hace en mi vida, como hizo la creación, ¿qué hace? Dice, oiga, esto es bueno. Y lo bendice. Y lo bendice. Y como Dios tiene tiempos, ese río que representa el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas antes de que Dios comience y diga, sea la luz. ¿Y la luz fue qué? Hecha. Ese mismo Espíritu de Dios se crece tanto en la vida, que ¿qué pasa? Que ahora hasta dónde está ese río. Me sumergió en ese río a tal forma que ya me tocaba era entrar ahí completamente, sumergido. ¿Qué es ese nivel de sumergirse en el río de Dios? Es cuando yo estoy dependiendo totalmente de Él. Ya no son mis planes, ya no son mis ideas, ahora es dirección. Mire, haga esto, vaya aquí, hable con esta persona, vaya ahora así. Dirección total. El Espíritu Santo me llenó. Y en esa llenura suceden cosas hermosas, suceden los milagros, suceden las cosas más bellas. Amén. Porque estoy sumergido en esa llenura de Dios. Amén. Entonces, vamos conectando todas las cositas. Cuando Dios, volvamos a Génesis 5:2, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, Dios dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo. Dios es un Dios que bendice, amén. Dios ama la bendición. Dios también maldice. Eso también es importante aprenderlo. Dios maldice la rebeldía, Dios maldice la desobediencia, Dios maldice la incredulidad. O sea, Dios castiga también. Pero sabemos por la Biblia que el deseo de Dios no es maldecir, sino bendecirnos a nosotros. Entonces Dios los crea, varón y hembra, y los bendice. Y dice que llamó el nombre de ellos Adán. Entonces ahí vamos a empezar a entender un poquito quiénes somos nosotros. ¿De dónde tomó el primer cuerpo que Dios hizo? ¿De dónde lo tomó? De la tierra. De la tierra. Y si nosotros aprendemos el idioma en que está escrito esto, el hebreo, porque Génesis, ¿quién fue el escritor del libro de Génesis? Moisés. En esos tiempos en que Dios se llevaba a Moisés a la montaña, 40 días, 40 noches allá, en ayuno, en la gloria de Dios, en la revelación de Dios, en todo ese caminar de años de Moisés con Dios, Dios le enseñó todas estas cosas y le mandó a escribirlas. Amén. Y entonces Dios le enseña y le dice cómo tomó ese cuerpo de hombre de la tierra y lo llamó como Adán. El nombre en el hebreo, Adán, es algo así como Adamaj. Esa es la raíz de ese nombre, Adamaj, en el hebreo. ¿Y qué significa la palabra Adamaj? Tierra. En otras palabras, ¿qué significaría Adán? Hijo de la tierra. De lo que Dios creó, porque Dios creó esta tierra, produjo un fruto maravilloso llamado como hombre. Hombre. Y eso otra cosa que yo necesito aprender hoy, y
Y es que las cosas que Dios hace, las crea para que esas cosas comiencen a dar también un fruto. Lo que Dios crea, crece. Lo que Dios crea, se multiplica. Lo que Dios crea, se reproduce. Amén. Por eso nosotros como cristianos, si yo realmente he sido creado en Cristo, o sea, si he nacido de nuevo, si soy una nueva criatura en Cristo, yo debo dar fruto. Yo entonces voy a empezar a dar frutos. ¿Qué frutos me habla la Biblia? Bueno, el libro de Hebreos me habla de frutos de labios, no, en Hebreos. En el libro de Hebreos dice fruto de labios que alaban su nombre. O sea, un fruto que comienza a producir el Hijo de Dios es alabar a Dios. Se me quita la queja, se me quita la renegadera, se me quita el pesimismo y comienzo a dar gracias por todo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, te alabo, te glorifico, Señor. La alabanza empieza a fluir ahora de mi corazón, de mí. ¿Por qué? Porque soy una nueva creación en Cristo. Pero ¿qué frutos también nos habla la Biblia que el cristiano comienza a dar? Allá en Marcos, si no estoy mal en el capítulo 1, Juan el Bautista habló que teníamos que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que si yo realmente estoy buscando a Dios, yo lo estoy buscando de corazón. Yo no estoy jugando con Dios. O sea, en otras palabras, Dios es mi prioridad. Yo negocio trabajo, negocio tiempo con la familia, negocio tiempo hasta de descanso, pero mi tiempo con Dios no lo negocio. Mi tiempo con Dios es mi prioridad. Entonces, un fruto que el cristiano comienza a dar es que el cristiano comienza a tener hambre y sed de la palabra de Dios, empieza a leerla, porque su espíritu está pidiéndole. El espíritu le está diciendo, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y uno come y come y come palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás cuando lo tentó con el hambre? Que el Señor dejó de comer y de beber 40 días y 40 noches. Su cuerpo estaba débil. Y cuando el cuerpo de él está terriblemente débil, el diablo le dice, mira, ahí hay piedras. Usted, si es el Hijo de Dios, tiene poder para convertir eso. Esas piedras en pan. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice, en otras palabras, Jesús le dice, pueda que mi cuerpo humano tenga hambre. Claro que sí. Pero mi prioridad es mi espíritu. Yo me lleno es de la palabra de mi Padre, de la palabra de Dios. Entonces el Hijo de Dios, el cristiano que realmente es cristiano, que ha nacido de nuevo, se empieza a alimentar de la palabra de Dios. En esto yo les quiero aclarar algo. Uno comienza la vida cristiana a recibir devocionales, a recibir mensajitos cristianos, versículos, predicaciones, de todo lo empiezan a uno a rodear. Las amistades, ¿verdad? Porque uno empieza, ay, tú eres cristiano, yo también, ay, gloria a Dios, mira, te va a compartir, mi pastor, te va a mandar esto, ¿eh? Y empieza uno a llenarse de miles de cosas que lo empiezan a rodear. ¿Eso es bueno o es malo? Hermano, allá usted con Dios. Yo, ¿qué consejo doy como pastor? Usted aliméntese principalmente de lo que Dios le da al varón de Dios, que es su pastor. ¿Por qué? Porque usted no conoce a esa otra gente. Le hablan mensajes bonitos, escriben cosas muy lindas, pero usted no tiene ni idea quiénes son ellos. Ni ellos saben quién es usted. Pero su pastor lo conoce a usted. Su pastor está al acceso suyo. Esas personas no. Su pastor sí. Entonces el primer instrumento que Dios va a usar en su vida, ¿quién va a ser? A su pastor, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no de anarquía, no de rebelión. El de la rebelión es el diablo. El del desorden y el del caos es el diablo. Pero yo como cristiano comienzo a producir esos frutos dignos de arrepentimiento. Empiezo a dejar la soberbia, la rebeldía, comienzo a sujetar mi alma, mis emociones, a tener dominio propio en las cosas. Amén. A producir, en otras palabras, fruto. ¿Por qué? Porque así como Adán es un hijo de la tierra y la tierra toda fue diseñada por Dios para dar ¿qué? Fruto, aún los animales, las especies fueron diseñadas para producir fruto. Así yo como hijo de Dios ahora en Cristo estoy diseñado para dar fruto. Yo estoy diseñado por Dios para dar
fruto. Y necesito entender eso. Frutos de alabanza, frutos de arrepentimiento, pero también nos dice en Gálatas, frutos del Espíritu Santo. O sea, en mi vida tiene que notarse que el Espíritu Santo de Dios está. ¿Y cuál es la primera evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en mí? El primer fruto que da el cristiano del Espíritu es el amor. Pero no el amor de, ay, amiga, y, ay, yo te amo. No, el amor ágape, el amor por Dios. Porque si yo no tengo amor por Dios, no me amo ni a mí mismo. Mire, uno se encuentra con gente que dice que es cristiana y fuma. ¿Cómo una persona puede decir que ama a otra cuando no se ama ni a sí misma y fuma para matarse, para destruir su cuerpo? Porque el cigarrillo mata. No tiene amor ni por sí misma y me dice que ama a los demás, no ama. Entonces la primera evidencia que el Espíritu Santo de Dios da en mi vida es que tengo amor por Dios. Lo amo, amo sus leyes, amo sus mandamientos, amo lo que Él me enseña, lo que Él me corrige. ¿A cuánto les gusta la corrección? Ninguno dijo amén. La Biblia dice que el papá que ama, corrige y disciplina. Y nuestro Dios ama, corrige y disciplina. Y nosotros tenemos que aceptar la corrección, la disciplina del Señor, con amor, con humildad. Aprender a aceptar cuando nos equivocamos, agachar la cabeza, pedir perdón y cambiar. Amén. Estos son principios maravillosos. Pero bueno, continuamos. Después del fruto del amor que viene en el cristiano, amor, el segundo fruto es el gozo. Les estoy hablando Gálatas capítulo 5, versículo 21. El gozo. ¿Por qué el cristiano que ama a Dios tiene gozo? ¿Qué es el gozo? ¿Reírme a toda hora? ¿Eso es el gozo? El gozo va conectado con el siguiente fruto que es la paz. Tranquilidad, confianza. Estoy tranquilo porque sé que lo que sea que está pasando hoy, Dios tiene el control. Y le digo, Señor, yo sé que tú tienes el control. Y yo no voy a dejar que nada me robe a mí la felicidad. Nada. ¿Cuál es mi mayor felicidad? ¿De qué está sufriendo hoy el mundo moderno? De que coloca cosas en el Facebook, de que coloca cosas en las redes sociales y entonces mira a ver cuántos likes tuvo, cuántos corazoncitos le dieron, cuánta gente le escribió. Y si le escribió un montón de gente, entonces, ay, me pongo feliz y, ay, mire, y le gustó y, ay. Y si no le ponen like o no le gusta a mucha gente, entonces se pone triste. Ese es el gozo. No. Eso es una enfermedad llamada rechazo, llamada aceptación. Hay personas llenas de rechazo y que necesitan la aceptación de los demás para ser felices. ¿Le ha pasado a alguien? Yo no necesito la aceptación de los demás. Yo tengo el gozo de mi Dios, que me ha perdonado mis pecados, que me ama, que dice que es mi Padre, que dice que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso me da gozo, eso me da paz. Y siguen los demás frutos: paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Entonces, naturalmente, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo comienza a producir todas estas cosas. Porque Dios todo lo que creó, lo creó para que dé un fruto. La última parte de lo que son los frutos está en Juan capítulo 15. Y es que Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí no permanece no puede llevar fruto. Y entonces el Señor comienza a enseñarnos que tenemos que empezar a producir otra clase de frutos, ya no solo la alabanza, ya no solamente el arrepentimiento, o sea, el cambio de dirección, el cambio en mi vida, de las malas cosas a las cosas que a Dios le agradan, ya no solamente el fruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, sino ahora que tengo que ser fructífero dentro del reino de Dios. ¿Qué significa ser fructífero dentro del reino de Dios? Reproducirse. ¿Tener qué? Discípulos, hijos espirituales. De lo más bello que nos pasó en Colombia fue a la cantidad de gente a la que pudimos predicarle.
Y mire, predicarle a gente desconocida es maravilloso y yo los quiero animar. Usted no tiene que tener miedo de hablarle a la persona, usted no tiene que hablar miedo de corregir si está diciendo algo mal, porque usted lo está haciendo de amor, porque usted ama a esa alma, porque usted no ni la conoce, pero usted quiere que esa persona se salve. Entonces, de lo más lindo que nos pasó en Colombia fue eso, subirnos a los taxis. Me acuerdo que en una de esas ocasiones, porque le predicamos taxi que nos subíamos, taxista que se iba predicado. Y en uno de esos nos subimos a un taxi y el hombre comenzó ahí a renegar que el gobierno y todo, bueno, eso es en todo lado. Y el hombre comienza a renegar que el gobierno y las cosas y no sé qué. Y entonces, no, que es que yo fui militar y que por causa de la corrupción en la cárcel estuvo 2 años. ¿Y por qué estuvo preso como militar en la cárcel 2 años? Y dijo, porque me negué a matar a unos campesinos. Claro, ¿qué había en ese hombre? Odio. Resentimiento, amargura, falta de perdón. Dolor terrible. Y yo dejé que el hombre se desahogara y sacara todo eso y estuve en la cárcel y no sé qué y tal. ¿Y usted cómo se llama? Me dijo, no me acuerdo, don Pepinito. Me dijo, oiga, don Pepinito. Le dije, no, terrible, es que eso pasa, esas son las injusticias y todo eso. Pero bueno, Dios finalmente nos enseña a nosotros a perdonar y a dejar todas esas cosas atrás. Y hay una cárcel peor, que es la cárcel del infierno. No, yo tengo a Jesús y no sé qué, y el hombre medio había tratado de acercarse al Señor, le habían predicado, y lo que les trato de decir es que en medio de la intención de mi corazón de predicarle a este hombre el evangelio por amor, comenzó a fluir una conversación. La conversación en algún momento se puso difícil porque yo lo corregía, le dije, no, está equivocado, no es así, no todo el mundo va al cielo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Le dije, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? A través de la Biblia. Hay que congregarse en una iglesia cristiana. ¿Qué va? Esos pastores todos son ladrones, y que yo estoy en una iglesia y que no sé qué, y que bla, 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 bla. Le dije, él nos estaba llevando a la iglesia de mi amado Jesús allá en Bogotá, que es en un barrio del sur, que no es un barrio así bonito, lujoso, no, un barrio feo, pobre. Y le dije, quiero que sepa una cosa, ¿sabe dónde vivo yo? Yo vivo en Canadá. Y a mí nadie me pagó los tiquetes para venir acá, Dios proveyó para los tiquetes. Y mire dónde vengo a predicar, ahí, en ese local. Yo no vengo a buscar ahí la ofrenda ni la plata de la gente. Yo vengo pagándome todo yo mismo. Que Dios nos ha provisto. Pero yo vengo pagándome todo para predicarle a esa gente. Le dije, hay buenos pastores y hay buenas iglesias. Usted no tiene excusa para no congregarse. Y entonces el hombre se quedó totalmente desarmado, sin argumentos. Cuando el hombre estaba sin argumentos, le dije, don Pepinito, déjeme orar por usted. Y agachó la cabeza y oré por el hombre. Si ese hombre le entregó el corazón al Señor, o se lo va a entregar o no se lo va a entregar, eso ya es entre Dios y él. Pero en mí que está el dar el fruto, el deseo de compartir la palabra. ¿Y cómo se comparte la palabra, pastor? Dios le va a poner a usted en el momento con la persona, porque cada persona es única. Cada persona es única y tiene su propia vida. O sea, yo no les puedo dar a ustedes un manual aquí de evangelismo, como los fariseos. Yo lo único que puedo compartir en ustedes es que Dios les dio todos los recursos para que ustedes salgan y se multipliquen y hagan otros discípulos. Y Él prometió estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y si el Espíritu Santo está en ustedes, Él les va a decir qué le deben hablar a cada persona. Y si lo van a hablar con amor, le van a corregir, le van a decir, no, eso no es así, pero van a tener el amor por el alma y van a poder decir, déjeme orar por usted. Los taxis que nos subíamos lleno de ídolos ahí, lleno de muñequitos, cuanta virgen, cuanto santo, un ángel así con alas y una espada y no sé qué. Le dije, ¿usted sabe quién es ese? Ese es el diablo. ¡Oh! Le dije, usted tiene el diablo en el taxi. Y el taxista se asustó así todo. Y no, eso no es mío, eso es de la dueña del taxi. Le dije, pues dígale a la dueña del taxi que usted está manejando con el diablo.
Era así. Dios en todo momento le da a uno la forma. Yo no quiero que ustedes sean personas así, todas con un molde. No. Lo que anoche yo le hablaba a esta pareja hermosa que se casó, yo les decía, ustedes van a tener un matrimonio único porque solo hay un Giorgio y solo hay una Annie en el mundo. El matrimonio de ustedes va a ser único y diferente al de todos los demás. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales. El mundo que trata de decirnos que somos nada, que somos cero. Que somos cero. Yo no sé si vieron la predicación del domingo pasado allá en la iglesia de los homeless. Pero cuando yo le hablaba a esos muchachos, yo les decía esas palabras. Ustedes para el mundo han sido cero. Ustedes tienen grabado aquí en su cabeza, I am nobody. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Les dije, pero para Dios ustedes son alguien. Dios sabe aún los pelos que ustedes tienen sobre sus cabezas, los tiene numerados. Dios sabe. Oiga, y lloraba esa gente. Qué gloria de Dios en el amor en que el Señor fluyó porque quiere la salvación de esa gente. Entonces, voy a empezar a cerrar con esto. Cosas que nunca se les van a olvidar. ¿Qué significa el nombre Adán originalmente? Hijo de la tierra. O sea, también en otras palabras, nacido para dar fruto. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para que dé un fruto. Y lo hizo bueno y bueno en gran manera. Amén. Pero el nombre de Eva, porque Dios le pone a Adán a los dos, pero después viene el segundo nombre importantísimo en esta historia, que es Eva, que es especialmente para ustedes las mujeres. ¿Qué significa el nombre de Eva? Él es el hijo de la tierra, ella es la hija de la tierra. No, hermana. Ahí sí se rajó, pero se descachó hartísimo mi hermana Antonieta. Párenle bolas, mire. Eva viene de una palabra hebrea llamada Shabach. Shabach. O, sí, es como Shabach o Jabach. Cualquiera de las dos la pueden decir, Jabach o Shabach. Y lo que significa es respirar, vivir. Y es un verbo muy lindo que es dar vida. En otras palabras, el nombre de Eva, ¿sabe qué significa realmente el nombre de Eva? El nombre de Eva significa llena de vida o madre de vida. ¿Por qué madre de vida? ¿Por qué llena de vida? ¿Qué es lo que hay en su vientre? La capacidad de tener una vida en su interior. Eso no lo tiene el hombre. Eso se lo dio Dios, ¿a quién? A la mujer. Entonces dése cuenta como Dios hace un complemento perfecto y pone un hombre con unas características y una mujer con unas características. Por eso Dios cuando ve a Adán solo dice, no es bueno que esté por ahí solo. Le haré una ayuda idónea. Porque Dios desde el comienzo ya sabía que esta persona, este ser llamado mujer, y le iba a poner el nombre madre de vida o llena de vida, sabía que ellos dos, en la unidad de propósito, del amor, de la dirección de Dios, iban a poder tener familia. Iban a procrear, se iban a reproducir y la tierra se iba a poblar. Dios tiene propósitos maravillosos y perfectos para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Necesitamos entender que el propósito inicial de Adán y Eva, ellos cayeron en la trampa del enemigo, quitaron los ojos de Dios y pusieron sus ojos, ese fue el error de Eva. Eva quitó los ojos del mandamiento que Dios le había dado, de todo lo que tenían, y los puso en un árbol que era exactamente igual a los demás. Satanás la engañó para hacer ese árbol codiciable. Satanás la engañó y ella cayó. ¿Qué hace hoy Satanás con nuestras vidas? Todo el tiempo quitarnos los ojos de Dios, de sus promesas, de lo que tenemos que hacer, para poner ¿en qué? ¿En qué nos quiere el diablo poniendo hoy los ojos, hermana?
Bueno, sí, algunos en el Facebook, en esa trampa. No, no, se están poniendo muy, muy espirituales ustedes. En la familia, los problemas. En que hoy me desperté mal y que hoy no quiero orar. ¿Por qué? Porque no quiero. Que tuve un sueño malo y no tengo ganas de Y le puso un sueño y entonces en ese sueño por allá le decían algo feo y se levantó regañada y triste y entonces ya no quiere orar en ese día. Y entonces una peleita en el hogar, un grito con los hijos que pues hombre, problema en el trabajo. se le sale a uno, el tropiezo en el trabajo, el carro de al lado que lo cerró, tantas cosas. Y todo eso me amarga el día, me quita las ganas de orar, se me olvida todo. Por eso el apóstol Pablo menciona al hijo de la tierra, llamado Adán. Pero el apóstol Pablo nos enseña algo maravilloso y nos dice, ese es el primer Adán. ¿Y qué dice? Fue un alma viviente. 1 Corintios capítulo 15. Fue un alma viviente. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que el primer Adán cayó. ¿Por qué? Porque se dedicó a vivir para él mismo. Un alma que es donde están las emociones, las expectativas. Oh, quiero conocer. Oh, quiero hacer. Oh, quiero. ¿Se acuerdan del río? ¿Qué pasa cuando el río está en los tobillos? Corro para donde quiero, salto, mejor dicho, de todo lo que quiero. Oiga, si en una de esas corridas hay una piedra bien grande y me tropiezo y me rompí un pie. Sí, claro. ¿O no son así los ríos? O el río que es pandito no está uno ahí caminando entre las piedras y se puede caer y se puede accidentar. Los niños, los aventureros, los que son así desbordados en emociones son los que más accidentes tienen. Los que más accidentes tienen, los que más se equivocan. Por eso el río del Espíritu en mi vida tiene que crecer. Crecer. Que se me haga difícil descontrolarme. Que se me haga difícil desbordarme. Que se me haga difícil a mí que el problema me sacó de la presencia de Dios. No, entonces ya estoy tan triste y me dijeron que me vieron más gorda y estoy triste por eso. Y no voy el domingo a la iglesia. Ay, pastor. Eso solo habla de un alma viviente, de una persona que aún no se ha ubicado en Dios. Pero el segundo Adán, dijo el apóstol Pablo, hablando de quién? De Jesucristo. Dijo, es un espíritu, no alma, no alma, un espíritu. O sea, una persona que está como gobernada y dirigida por Dios. Y dice, es un espíritu como Eva, lleno de vida, o madre de vida, o con la capacidad de dar vida a otros, vivificante. Vivificante. Todo lo que Dios hizo en un inicio y que el enemigo lo torció y lo dañó, Dios siempre lo vuelve a poner en orden. Nunca se les olvide. Si ustedes han creído en Dios, si ustedes están batallando, en cualquier área que estén batallando, con su fe, con un pecado, con un problema, con una adversidad, con el enemigo, en lo que sea que ustedes estén batallando, en lo que sea, deben entender que en Dios siempre, siempre, todo esto que sale mal, Dios vuelve y lo pone y lo encamina para su bien, para su propósito. Pero ¿qué me toca a mí? Dejar de ser niño. Necesito dejar de ser niño espiritual. Necesito dejar de comportarme como hijo espiritual. El niño está distrayendo a las hermanas y lo que se está hablando es la palabra de Dios. Ese niño necesita estar en los brazos de la mamá o de alguien que lo coja. No puede estar corriendo por todo lado así. Dios es un Dios de orden que necesita que nosotros escuchemos atentamente lo que Él nos quiere decir, que nosotros lo guardemos y que lo hagamos. Santiago nos enseñó, el apóstol Santiago, que el que oye pero no hace es engañador. Engañador, se engaña a sí mismo. Dios quiere
que cada palabra que escuchemos produzca un fruto, un fruto, un fruto. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto, que fue una palabra que el Señor me puso para ustedes específicamente. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y aquí el Señor nos comienza a hablar del futuro en Marcos capítulo 13. Nos comienza a hablar de las señales para su venida, para su regreso. Y después de hablarnos de las señales, nos da una parábola, Marcos 13, 32, que es un mensaje para nosotros como iglesia. Es una palabra rema y que está totalmente en concordancia con lo que Dios nos habló el viernes a través del pastor Mauricio. Porque Dios el viernes nos habló a través de él. Nos dio un mensaje clarito, que necesitamos entrar en el orden de Dios, que necesitamos poner como prioridad el llamado que Dios nos ha hecho, que nos ha dado, que no podemos seguir tratando las cosas de Dios como secundarias y poner toda clase de excusas para hacer las cosas de Dios chambonamente. Chambonamente. No, hermanos, Dios no quiere la chambonería, Dios no quiere la excusa, Dios quiere un pueblo como comprometido, un pueblo fiel, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo que le dé fruto a Él. Marcos capítulo 13, versículos 32 en adelante, Jesús habla sobre la necesidad de velar o de vigilar. Dice, pero de aquel día y de la hora, hablando de la venida cuando el Señor regrese, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A cada uno Dios nos ha dado una obra para hacer. ¿Hay una obra para su hey? Sí la hay. Hermana, el propósito de Dios no es que usted se siente en una iglesia y que ahí se quede escuchando el resto de su vida la palabra de Dios. No, Dios tiene una obra para usted. Dios tiene una obra para Antonieta. Dios tiene una obra para Jenny. Dios tiene una obra para Juanito. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Él la tiene. Tiene un encargo que nos lo ha dejado para hacer hasta el día que Él regrese. Y nos manda aquí a nosotros a mirar, a velar y a orar, porque no sabemos cuándo será el tiempo que Él regrese, a pedirnos cuentas por lo que nos mandó a hacer. Amén. Y dice acá, y a cada uno su obra, y al portero, hablando del pastor, que es el que tiene que estar en la torre alta, mirando todos los peligros y todo, al portero que le mandó, que velase. O sea, el portero, los pastores, somos los que tenemos que pagar más precio que cada uno de ustedes. Nosotros tenemos que tener más disponibilidad para Dios que cada uno de ustedes. O sea, a nosotros se nos pone una carga doble o triple o cuádruple. Amén. No es que nos dejó a nosotros simplemente para predicar y ordenar. No. A nosotros nos mandó una carga mayor. Y dice, versículo 35, velad, o sea, nuevamente, vigilar. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y póngale cuidado a esto. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle ¿cómo? Durmiendo. Oiga, porque el Señor dice que su venida será al anochecer, a la medianoche, al canto de gallo, o sea, cuando ya va amaneciendo,
o en la mañana, cuando ya se está empezando a aclarar todo. ¿Por qué Él compara su venida con las horas más difíciles del día? Porque Él no manda a vigilar al mediodía. En la hora del día ninguna. Ninguna hora del día la menciona. Menciona las horas como más difíciles. ¿Por qué? Porque dice que su venida será como en esos momentos. ¿Por qué? Que al anochecer no está cansado. Porque Él está comparando su venida con los tiempos de la tierra. Con los tiempos de la tierra. Si ustedes leen el contexto completo del capítulo 13, Jesús está hablando de las guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. O sea que en los días más difíciles, los momentos más En los días más difíciles de la tierra, Para que nos esforcemos. en los momentos más difíciles de la tierra, como humanidad estoy hablando, será que Él vendrá. O sea, Él nos está diciendo a nosotros, esa vida que usted está planeando ya de comodidad y de confort y todo eso, dice, mi venida será en los momentos más difíciles de la tierra. ¿No es eso lo que estamos enfrentando ahorita? El engaño tan impresionante. Terremotos, guerras, rumores de guerras, todas las cosas que se nos mueven alrededor. ¿Ustedes creen que todas esas cosas que están pasando se van a mejorar? Cada vez la situación se va a poner peor, peor, peor. En otras palabras, cada vez en términos terrenales va a ser más difícil ser un buen cristiano. Cada vez va a ser más difícil. Pero nos está diciendo el Señor, ahí es cuando más quiero que ustedes hagan lo que les mandé. Orar, vigilar, hacer la obra que nos encargó. El primer Adán vivió en un paraíso con todos los tesoros, pero se le olvidó ¿qué? Vigilar. A él se le olvidó vigilar. A él se le olvidó la obra que Dios le había mandado a hacer. ¿Qué era la obra que Dios le había mandado a hacer? Labrar y cuidar. ¿Cuidó a Eva? No la cuidó. La dejó suelta. No le enseñó lo suficiente. Uy, eso es tremendo para los esposos. Porque muchos hogares se acaban porque el esposo no es un buen maestro. Porque el esposo no sabe enseñar a su esposa. ¿Enseñar a qué? En los principios. La mujer naturalmente es miedosa. La mujer naturalmente se preocupa. La mujer naturalmente es nerviosa. ¿Qué hace un buen esposo? Es un pacificador. La coge y la baja, la calma, la tranquiliza. Es un buen maestro. La lleva a las escrituras. No, mi amor, mire, el Señor tiene cuidado de nosotros. Dios nos va a dar el trabajo. Dios va a proveer. Dios va a abrir la puerta. Eso fue lo que falló Adán. Por eso su esposa cayó. Y cuando cayó la mujer, ¿quién cayó con ella? El hombre. Y los dos fueron destituidos de la gloria de Dios. Como iglesia, nosotros no podemos dejarnos descrestar de las cosas de esta tierra. Casa bonita, casa fea, gloria a Dios. Carro bonito, carro feo, gloria a Dios. Trabajo o no trabajo, gloria a Dios. El Señor proveerá. No ambiciosos, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino como honrados, trabajando, sabiendo que lo primero que tenemos que poner en nuestra vida es la obra que Dios nos mandó a hacer. Esa debe ser nuestra prioridad, hermanos y hermanas. Y es la palabra que hoy Dios tenía para nosotros. Nuestra prioridad es la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros como pastores tenemos esa responsabilidad con ustedes de ser como el portero, el guardián, el que está en la puerta cuidando, mirando que no se me meta el que no debe estar. Mirando que no se me escape por ahí alguno. No. Siempre cuidando las puertas, que son los que le dan la seguridad, la entrada y la salida. Las puertas. Esta obra Dios la quiere levantar. Ustedes no pueden perder la esperanza porque no tengamos un templo más. Eso no es importante. El templo fue algo que Dios dio temporalmente
porque tenía un propósito de bendecirnos en la parte económica, especialmente para que esa bendición saliera una bendición también para Colombia, para que la obra pudiera seguir adelante. Los diezmos de la iglesia ahorita están muy bajitos, pero gracias a que Dios nos dio la provisión del templo, los pastores nos hemos podido sostener. Dios nos dio trabajo también a nosotros. La obra del Señor sigue adelante, pero no puede depender de un edificio. No puede depender que este domingo sí vino uno o no vino el otro. De eso no puede depender la obra de Dios. La obra de Dios debe depender del encargo que le dio a Jenny para hacer, del encargo que le dio a Antonieta para hacer en Montreal, del encargo que le dio a Sujei para hacer aquí en London. Amén. Dios les dio encargos, les dio llamado, les dio dones, les dio talentos y les ha provisto de todo. Ustedes no saben lo ricas que son en Dios para lo que tienen que hacer. Juanito, el Señor te hizo un llamado tremendo también allá en Moncton. Eso debe ser tu prioridad. No dejarte confundir, no dejarte desviar. Lo que Dios te puso. ¿Qué nos está pidiendo el Señor para este tiempo? Velar, orar. Yo espero que la próxima vez que el Señor nos traiga aquí a London, encontremos una fuerza ya tremenda en la oración en ustedes. Que ustedes se hagan como así, como en esa unidad tremenda. ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban dentro de un solo cuerpo? ¿No estamos nosotros dentro del mismo cuerpo de Cristo? Todos diferentes personas, diferentes miembros dentro de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo. ¿Para hacer qué? Para hacer su obra, la obra. No menosprecien la oración de ustedes. No la menosprecien porque Dios las quiere escuchar. Y ustedes saben orar. Ustedes saben orar. No menosprecien la alabanza que ustedes tienen. Ustedes alaban al Señor de corazón. Síganlo haciendo. Síganlo haciendo. Eso que están haciendo, que se sientan a escuchar atentamente una palabra, una predicación y que se conectan, ¿no? Síganlo haciendo. Porque todo lo que hacen para Dios produce fruto y tiene su recompensa. Si ustedes comienzan a orar de corazón por discípulos, Dios se los va a dar. Si ustedes comienzan a orar, Señor, nos hace falta que el pastor venga y predique acá, tráelo. Dios me va a traer. Porque yo estoy rendido a hacer su voluntad. Pero son cosas que ustedes tienen que pedirle a Dios. Y tienen que pensar en que la obra de London debe levantarse. Porque hay una obra para hacer. Amén. Hay una obra para hacer. Todo es cuestión de creer en esta palabra, en esto. Ahorita vamos a tener un tiempo lindo de ministración, vamos a dejar que el Señor nos llene con su presencia, pero regresaremos cada una a nuestras vidas, mañana de trabajo, de familia, de cosas. Mañana no se puede olvidar lo que aquí pasó. El próximo miércoles tiene que ser un tiempo de oración fuerte en ustedes. El próximo viernes, el próximo domingo tienen que congregarse nuevamente. Amén. Ser constantes. Ser constantes, vencer la pereza, vencer las dificultades, vencer los pensamientos, los sueños, todo. Amén. Y meternos con el Señor, de verdad. Amén. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a dejar entonces que el Señor aquí se mueva y haga como Él quiera. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, mi Señor, exaltarte y honrarte porque Señor, es necesario, Dios, es necesario, Señor, hacer tu obra. Dios mío, yo sentía en el corazón hablar estas cosas a tu pueblo. Gracias por enseñarnos, gracias. Todos estos principios, tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro todo. Y nosotros, Señor, hemos sido diseñados para dar frutos, para dar frutos. Cuando salgamos de esta tierra, Señor, iremos un día a tu reino, a tu presencia, regresaremos a ese paraíso que tú un día tenías pensado, planeado para Adán y para Eva. Regresaremos a algo aún mayor que eso, Señor. Pero mientras tanto queremos que en esta tierra podamos darte el fruto necesario, que tu obra sea levantada, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora te pido que te muevas, poderoso Espíritu Santo.
en las vidas y en los corazones, Señor. Queremos adorarte y darte honor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a alabar.